Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Hoy, en este domingo, el sermón que dura aproximadamente 15 minutos, con la intención de poder meditar la palabra de Dios. Por favor, busquen en sus Biblias la parábola de los talentos. Y esta parábola de los talentos está en Mateo, en el capítulo 25 y en el versículo 14. De hecho, esta parábola está prácticamente no solo dedicada a nosotros los pastores o predicadores, evangelistas, sino que a todo aquel que el Señor Jesús le ha dado un propósito. No solo es aquel que llega a la iglesia y se sienta y oye el sermón y lo aplica o no lo aplica. No. Todos nosotros, todos los nacidos de nuevo, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos un compromiso con Él. ¿Cuál es ese? La gran comisión: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que no crea que solo son para nosotros los pastores o los predicadores o los evangelistas o los misioneros. No, son para todos. Entonces Dios ha depositado en cada uno de nosotros algo. Trate de investigar usted en este mensaje qué es ese algo. La parábola de los talentos. Dice Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, Él está poniéndose como ejemplo, pero desde luego como en una forma de parábola, porque era la forma más fácil que ellos entendían. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Aquí está la clave. A cada uno conforme a su capacidad, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea que Dios nos ha dado, por medio de Jesucristo, los talentos. Y talento no es aquello, como dicen la gente, ese pianista tiene un gran talento. No, ese pianista tiene una gran capacidad, una gran ligereza en sus manos. Talentos en la Biblia tampoco quiere decir sabiduría y todo eso, no. Vea usted cómo lo pone, como un bien, como un algo apreciado lo pone el Señor Jesús. Y dice en el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Muy bien, ese hizo buen uso de lo que su Señor, en este caso de la parábola, le dio. Nosotros, hermanos, y aquí sí especialmente hablaré con los pastores, evangelistas, predicadores, misioneros, servidores, todo. ¿Qué te ha dado a ti el Señor para que le sirvas y le hagas crecer su reino, especialmente hablándole del Evangelio a otros? Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. O sea que hizo buen uso de lo que el Señor, su Señor, le dio. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿Qué hizo con lo que le dio su Señor? Nada. Había recibido ese beneficio, había recibido esa responsabilidad preciosa de parte de su Señor, había recibido esa confianza para que lo que le ha dado el Señor los hubiera puesto a ganar más.
igual que nosotros, lo que nos ha confiado el Señor, a cada uno, ya lo dije, a cada uno. Entonces, cada uno de nosotros tiene que recibir un talento. Cada uno de nosotros sabe lo que el Señor nos ha dado y debemos de ponerlo a producir. Cuidado de que la otra cosa también, si somos servidores, si somos diáconos, lo que sea, incluso nosotros los pastores, no nos creamos que bueno, ya el Señor solo me ha puesto a mí solo a predicar y ya estuvo, yo el otro que haga lo demás. No, conforme Dios te ha dado, conforme Dios, Él te va a demandar. Entonces el versículo 19 dice: después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hoy sí, aquí estoy. No les dijo cuándo iba a llegar, solo que les dijo que les dejaba algo. Y esto como que se asemeja a la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Él ya se fue, pero volverá. ¿Y qué pasa si dice el versículo 20? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ese sí los puso a producir. Lo que el Señor le dio buen uso y lo hizo producir el doble. 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que el Señor es riquísimo. Y aunque los bienes materiales para Él le son poco, pero a quien se los otorga, los tiene que hacer producir. Bienes materiales son los que nos ha dado el Señor para poder predicar su palabra. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Los puso a producir. Inteligente, sabio y temeroso de su Señor. Versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eres bien recibido. Tendrás que recibir cosas buenas y no materiales. Aquí habla casi de las espirituales. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No hizo nada. Pero aquí le dice que bien sabía que cómo era él. Que su Señor, aquí le está diciendo: tuve miedo y fui y escondí tu talento. Pero también dice antes: Señor, te conocía que eres hombre duro. O sea, un hombre con poder. Que ciegas donde no sembraste. O sea, que recoges cosecha por medio de otros que les has dado, para que la cosecha se haga, se siembra, se recoja. Y recoges, aquí está, donde no esparciste. ¿Por qué si este siervo de su Señor sabía quién era? Porque tuvo miedo. Si su Señor le había confiado todo. Y es más, debo de imaginarme que estaba
estaba al tanto de lo que los otros 2 siervos habían recibido. Más de alguna vez se juntaron o se comunicaron, qué sé yo. Tuvo miedo. Eso se llama ser negligente, sabiendo que su Señor, cuando regrese, tiene que recibir lo que se le ha confiado. Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Ve? Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Tú lo sabías. ¿Por qué no te preocupaste por hacer esto? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos eso hubieras hecho. Negligente, necio. Si no podías poner vos a producirlo, tú a producirlo, ¿por qué entonces no hiciste lo más sabio? Ponerlo a los banqueros, que está protegido, y todavía aún así recibiría los intereses su Señor. Si tenía tanto miedo, pueden invertirlo. Y dice en el 28, quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Mire usted, se lo dio lo de ese negligente, se lo dio al que tenía más. Ese produce más también. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Atención con esto, hermano. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola del Señor Jesús me llama la atención en el versículo 15. Lo voy a leer para que usted vea dónde está la clave. Dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Esta parábola que el Señor Jesús la narró, la contó, hace una reflexión para nosotros. Dice, según su capacidad. Querido hermano y hermana, ya dije pues las responsabilidades: pastores, copastores, evangelistas, predicadores, misioneros, servidores, diáconos, todo lo que usted quiera dentro de la iglesia. Si tú estás en esto es por tu capacidad, Dios te la da. Si tú estás en aquello, por tu capacidad, Dios te la da. Si tú estás en aquello, por tu capacidad, Dios te la da. Si tú estás allá, por tu capacidad, Dios te la da. Eso que tú haces por la obra del Señor, así como esta parábola de los talentos, también tiene su recompensa. Pero el que no recibe recompensa es aquel que, teniendo la responsabilidad otorgada por el Señor Jesús dentro de su iglesia, no hace nada. Y usted sabe que hay iglesias que algunos, en el lugar de servir, son estorbo. Son estorbo y son a veces hasta dañinos.
Y aquí está lo terrible. Y al siervo inútil, no sirve, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Buena referencia nos hace el Señor. ¿Tienes algo que el Señor te ha dado de responsabilidad para el servicio en tu iglesia? Con tus hermanos mismos también de la congregación, ponlo a trabajar, que de parte de Dios hay recompensa. Que Dios les bendiga y les guarde por donde quiera que estén hoy. Hoy, en este domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra